Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Espero que bien. Estuve un poquito ausentado, la verdad, así que vamos a volver con esta serie de videos, ¿bien? En el cual vamos a dar un tema fundamental que sepan, no pueden dejar de saber este tema. ¿Por qué? Porque todo lo hemos tenido y todos lo vamos a tener, ¿bien? Que es la inflamación. Tema también recontra frecuente en la consulta, así que vamos a ir hablando un poquito de lo que es inflamación. Como siempre, empecemos definiendo qué es. Decimos que es la respuesta de los tejidos vivos vascularizados ante una anoxa que la agrede, bien, ante la agresión de una anoxa. Desglosemos un poquito esto. Decimos que es dado en tejidos vivos. El tejido tiene que estar vivo. ¿Por qué? Porque lo que está muriendo son las células. Y cuando hablamos de muriendo, hablamos de necrosis. No hablamos de apoptosis, porque si se acuerdan en el otro video que hicimos, si no vayan a verlo, la necrosis se acompaña de inflamación, mientras que la apoptosis no. Vascularizado tiene que ser. Ahora lo vamos a ir viendo por toda la fisiopatogenia que tiene, que si no hay vascularización nunca se podría dar la inflamación. Y además tiene que haber una noxa, tiene que haber algo que lo agreda y algo que produzca esta respuesta. Bien, vamos a ir viendo los tipos de agresiones que se pueden llegar a dar que nos van a llevar a la inflamación. Pueden llegar a ser mecánicas, como un traumatismo, pueden llegar a ser físicas, una quemadura, por ejemplo, químicas, alguna sustancia muy ácida, muy alcalina, que nos produzca algún tipo de lesión en cualquier tipo de órgano, en cualquier tipo de piel. Autoinmunes. Importantísimo que recuerden que hay inflamaciones autoinmunes. ¿Por qué? Porque hay un montón de enfermedades autoinmunes que la vamos a ir viendo en otros videos seguramente. Pero por ello entiendan de que es que el cuerpo se autoataca. ¿Bien? Y biológicas, hablamos sobre todo de infecciones bacterianas, virales, micóticas, parasitarias, podríamos estar hablando todo el día. Pero recuerden estas causas que van a ser las noxas. La dividimos en dos tipos. Decimos que esta inflamación puede ser aguda o puede ser crónica. ¿Y qué tienen en común ambas? La tétrada de Celso. ¿La vieron la tétrada de Celso? Sí, la vieron un montón de veces. ¿Y por qué se compone? Decimos que se compone por tumor, bien, y aprendan que tumor es una zona que está aumentada de tamaño. No se lo confundan con neoplasia, aunque también se puede entender neoplasia como tumor, pero bueno, cuando lleguemos a neoplasia lo vamos a ir viendo. Pero por hoy entiendan que la tétrada de Celso se compone por tumor, rubor, o sea que toda esta zona se vuelve más rojiza, ardor, o sea, calor mejor dicho, en vez de ardor, calor me gusta más, tumor, rubor, calor y dolor. Bien, esa es la tétrada de Celso. Y se le puede agregar una más que la impotencia funcional, significa que el miembro si quiere moverse o el órgano quiere moverse o quiere cumplir su función, no lo va a poder hacer. La aguda, vamos a decir que es de corta duración. Menos de 4 semanas es el punto de corte. Bien. Además decimos que produce un exudado. ¿Qué es un exudado? Es un líquido extravascular rico en proteínas plasmáticas, donde su densidad no supera los 1020. Esta definición apréndansela porque es re importante que la sepan. Y lo que más tienen que destacar de acá es que es rico en proteínas este exudado, porque después lo vamos a diferenciar del trasudado. Que sepan que se produce por una alteración en la permeabilidad vascular. Entonces, el exudado, recuerden, rico en proteínas y permeabilidad vascular. Y además va a tener un infiltrado inflamatorio que va a ser de polimorfonucleares. Bien, hablamos neutrófilos más que nada. En cambio, la crónica es de larga duración, punto de corte 4 semanas. Este era menos, este va a ser más de 4 semanas. Proliferan vasos sanguíneos y tejido conectivo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una inflamación crónica. Llevó en el tiempo y ese tejido va a tener que de alguna forma producir más inflamación para tratar de combatir la noxa. ¿Bien? Y además el infiltrado inflamatorio va a ser mononuclear. Bien, apréndanse que
El infiltrado inflamatorio en la aguda es polimorfo, mientras que en la crónica es monomorfo. ¿Bien? Pero hay excepciones. La excepción acá, en la aguda, vamos a decir que es la infección viral. En la infección viral hay monomorfos nucleares, o sea, va a haber linfocitos, mientras que la excepción en la crónica va a ser la infección pseudomónica. Bien, la infección pseudomónica se va a manifestar con polimorfo. Apréndanse estas dos excepciones. Exudado trasudado. Diferenciémoslo un cachito. Decimos que el exudado es un líquido rico en proteínas plasmáticas donde su densidad no supera los supera los 1020, que se va a producir por una alteración en la permeabilidad vascular. Esto lo habíamos dicho hoy, recuerden, ricoproteínas y permeabilidad vascular. Mientras que el trasudado, fíjense, mientras que este es un líquido, este es un ultrafiltrado del plasma, ¿bien? Que es pobre en proteínas, por lo tanto su densidad va a ser menor a 1012. Fíjense, son dos extremos. Este está lleno de proteínas, mientras que este es pobre en proteínas. Y además se produce por alteración en el calibre y en el flujo vascular. ¿Vamos? Apréndanse que es un trasudado, que es un exudado, que se los van a preguntar. Pero por las dudas, si no quedó bien claro, vamos a hacer este gráfico que me parece que va a solucionar bastante las cosas. Esto es un vaso y acá puse como una superficie donde pusimos líquido, ¿bien? Pero es para que se entienda si es un trasudado o un exudado. En el exudado lo que va a pasar es que hay una permeabilidad vascular aumentada, por lo tanto las proteínas pueden llegar a salir. Me queda un líquido rico en proteínas. Mientras que en el trasudado lo que se produce es un aumento en el calibre y en el flujo vascular, haciendo que las proteínas salgan, pero van a salir mucho menos que en el exudado, porque el exudado tiene la permeabilidad vascular aumentada. ¿Bien? ¿Quedó claro? ¿Y cómo es el proceso de la inflamación? Primero, lo que se produce es una alteración en el flujo y en el calibre vascular, lo vimos recién, que es trasudado. Bien. ¿Por qué? Porque va a producirse que vamos, acá puse una pierna, entiendan que la inflamación se puede llegar a dar en cualquier tipo de órgano o en cualquier cosa que esté vivo y esté vascularizado. ¿Bien? Entonces, recibe la agresión, algunas células mueren y podés llegar hasta contraer una infección. Entonces, tu cuerpo va a reaccionar frente a esa noxa produciendo lo siguiente, que el sistema nervioso central autónomo haga una vasoconstricción pasajera que aproximadamente dura 5 segundos, para después liberar óxido nítrico y que ese óxido nítrico haga la vasodilatación que va a producir el aumento del calibre y del flujo. ¿Bien? ¿Va quedando claro? Recuerden que siempre los elementos formes de la sangre van por el medio del vaso sin tocar las paredes del endotelio, haciendo un flujo laminar. Pero al aumentar el flujo y el calibre, va a producir que salga líquido y salga proteínas. ¿Bien? Este líquido ya sabemos cómo se llama, que es un trasudado porque es pobre en proteínas. Pero fíjense lo que va a ir pasando. Se van a liberar diferentes tipos de mediadores químicos como histamina, serotonina. Estos son los que más tienen que saber, bien, interleuquina 1 y TNF-alfa, que van a producir lo siguiente, que se produzca esa vasodilatación, perdón, sí, ese aumento de la permeabilidad vascular, bien, haciendo que salga más líquido y más proteínas. Fíjense cómo estamos yendo del trasudado al exudado. Continuado esto, sigue saliendo y se va a producir lo que es la exudación leucocitaria, que consta de varios pasos. El primero es marginación con rodamiento, que fíjense lo que hacen los elementos formes de la sangre, mejor llamados leucocitos en este caso, se van a empezar a ir a lo que es la periferia del vaso para unirse al endotelio, que es justamente el próximo paso, la adhesión. Entonces ya tuvimos la marginación con rodamiento y ahora la adhesión. ¿Para qué se adhieren? Para hacer la transmigración o diapedesis. ¿Qué es eso? Es el paso de estos leucocitos, ¿bien? ¿A dónde? Al lugar de la inflamación, al tejido, bien, donde es que se los necesita. Fíjense que en todo momento
siguió saliendo líquido y siguió saliendo proteínas. ¿Por qué? Porque se fue formando cada vez más el exudado. El próximo paso va a ser la migración con quimiotaxis. ¿Qué van a hacer estos leucocitos que se fueron al tejido inflamado? Van a ir a la zona donde se los necesita, que puede llegar a ser a la zona donde están las células muertas o donde hay una infección y hay que controlarla. Entonces, migran ahí. Una vez que están ahí, van a hacer lo que es fagocitosis, por diferentes tipos de anticuerpos que van a marcar lo que son las células muertas o lo que son estas infecciones bacterianas, de lo que sea, van a hacer este reconocimiento, van a englobarlo o englobarlas a estas células y van a pasar a lo que es la destrucción de las mismas. Bien, esta destrucción va a ser controlada, fíjense, dentro de la célula. ¿Para qué? Para no producir más inflamación. Porque la inflamación tiene eso, que mientras que sea controlado es un proceso beneficioso. Ahora, se descontrola y va a ser un quilombo. Bien. El fin de todo esto, ¿qué va a ser? La formación de la tétrada de Celso. Todo esto va a terminar formando el tumor, bien, por todo el exudado que se va a formar, el calor por la vasodilatación, que me va a aumentar todo lo que es también el color rojizo, bien, y el dolor se va a dar por una cuestión de la vía del dolor, que no nos vamos a poner a describirlas ahora realmente. Pero bueno, espero que les haya servido, es un tema que tienen que tener en claro sí o sí, apréndanselo y bueno, si les gustan los videos suscríbanse y pasen los videos a sus conocidos. Un abrazo grande.